El excelente camino de la devoción. Una historia resumida de las experiencias de una mendiga en respuesta a las preguntas del rey del Vajra. Por Sera Kandro. Emaho. En el reino puro del Dharmakaya, tú eres el maestro Samantabhadra. En el reino puro del Sambhogakaya, eres Vairocana de las 5 familias de Buda. Eres el Nirmanakaya Padmasambhava, señor de los 3 protectores. Rezo a Pema Lodrel, el señor de la coronilla de mi cabeza, maestro del Dharma y guía de discípulos. Habiendo madurado y liberado mi mente, permanece como el señor de las familias en mi chakra de la coronilla de gran dicha y otorga por completo la bendición de la inteligencia sumamente aguda. Como se predijo claramente en las profecías Vajra, la Dharmakaya, Samantabhadri, la Sambhogakaya, Vajravaraji y la Nirmanakaya, Yesesogyal de Karchen, así como su emanación mental del discurso iluminado Dorje Sigwatso, son todas mis emanaciones ilusorias de varias vidas pasadas. Sin embargo, sigo siendo una mujer simple, con poco conocimiento y una forma ordinaria. Faltan incluso cualidades menores del estudio, la concentración y la meditación. Estoy atormentada constantemente por la pereza y la distracción. Para que una persona indigna como yo escriba una historia profunda sobre el surgimiento de excelentes enseñanzas y cualidades nobles, se puede comparar con los lotos del cielo, que todos saben que no existen. Sin embargo, 2 hermanos cercanos, Vajra, sinceramente me pidieron que escribiera esto. Y para no decepcionarlos, explico aquí una pequeña descripción objetiva de mi nacimiento actual, que ha surgido a través del mérito previamente acumulado. Que la asamblea de Dakinis que viven en el espacio me conceda su permiso. Hace mucho tiempo, a los pies del Buda, era conocida como Utpalma. En la tierra de la India, yo era Rolang Derol, y en presencia de Padmasambhava, yo era Dorje Sigwatso. En Khotan, yo era la dama nepalí Chamchup Drong. Luego, después de muchos renacimientos, nací como Kunsang de Kyunchoni Gwangmo en Lhasa, Tíbet, en una familia de rango imperial que eran nobles y ricos. Desde que era joven me encantó el Dharma y anhelaba despertar por el bien de todos los seres. Habiendo visto que las 8 preocupaciones mundanas no tenían sentido, constantemente rezaba a la triple gema. Debido a tales aspiraciones, cuando cumplí 8 años, las Dakinis me bendijeron, me cuidaron y me protegieron como a su propia hija. La noble Tara, apareciendo como una monja, me aceptó como discípula y me dio consejos sobre la bodhicitta. Kunga Buma me llevó por la puerta del Dharma, dándome votos de refugio y así sucesivamente, y me mostró el camino hacia la liberación. Aunque mis padres eran de una buena familia, con mentes virtuosas inclinadas hacia el Dharma, eran influyentes en la sociedad y tenían interés en el poder. Por lo tanto, durante algunos años llevé una vida que mezclaba los asuntos espirituales y mundanos, mientras dirigíamos nuestros súbditos y sirvientes. Era la orden de mi padre que me casara, y esta orden me trajo un gran tormento y desesperación.
Resuelta a evitar esto, recé a Padmasambhava. Yese Sogyal y los dakas y dakinis que viven en el espacio, y por la fuerza de esas súplicas pude superar este obstáculo del samsara. Cuando tenía 12 años, mi karma positivo floreció y Saraha me aceptó como su discípula. Me enseñó los caminos de maduración y liberación y las instrucciones de la médula del cuarto chakra. Él me otorgó esta transmisión por completo, como quien da su riqueza más preciada. A través de realizar esta práctica, los oscurecimientos de mis canales y vientos se redujeron un poco y progresé en los 6 signos de entrada, permanencia e inseparabilidad. Manifestaciones mágicas de sabiduría y deidades y demonios mundanos mejoraron mi comprensión y realicé la conciencia sabiduría. Sabiendo que las formas de deidades y demonios que surgen son las apariencias de mi mente, no necesitaba fabricar mentalmente una máscara de realización. Por un tiempo me preocupé por estas deidades y demonios como si fuesen mis propios discípulos. Cuando tenía 13 años, debido a la potencia de las oraciones previamente acumuladas, conocí al poderoso Siddha Kukupa. Me presentó las instrucciones de la médula sobre cómo disipar los oscurecimientos en los canales y vientos. Usando los 5 chakras como soporte, me enseñó las etapas del camino del Mahamudra, externo e interno, y las enseñanzas secretas. A través del poder de liberar los nudos de mi canal del corazón, los seres de la sabiduría me dieron pergaminos simbólicos inconfundibles, y en realidad vi los rostros de Padmasambhava y Yese Sogyal. Fui iniciada como emisaria de estos seres de sabiduría, quien profetizaron que había llegado el momento de beneficiar a otros y me dieron consejos sobre cómo lograr gradualmente los 2 propósitos. En dirección al Kan, la tierra de los caníbales, residen tus consortes, sostenedores del Dharma y discípulos. Los guiarás humilde y hábilmente en las 3 tierras. Así dieron muchas profecías y consejos, y recibí transmisiones de ambos de los tesoros secretos de las dakinis. Me dieron los pergaminos simbólicos, me predijeron sucesos presentes y futuros. Dijeron que en el futuro tendría el poder de dirigir a los que están conectados conmigo al reino de las dakinis, una tierra pura que aparece por sí misma, y me confiaron estos decretos por escrito. Yudrongma me ayudó directamente escribiendo las indicaciones de las dakinis de lo que sucedería. En particular, ella me enseñó los métodos para examinar consortes de las 5 clases y las actividades de magnetización, entrenamiento y maduración. Después de presentarme textos con la escritura simbólica de los Vidyadharas, Orgyen de la isla de cobre y las dakinis, ella dio instrucciones orales con predicciones sobre el presente y el futuro. Basándome en estos, pude beneficiar a dioses y demonios sin forma. Los protectores y los espíritus locales del Tíbet, como Nienchen y otros, crearon condiciones favorables. Y aunque me entregaron varios tesoros, los oculté una vez más para el futuro y el bienestar del Tíbet. En este momento, una monja que se creía que era Kunga Buma dijo: ¿Conoces el significado del vacío?
Si no te das cuenta del significado del vacío, incluso si estás inspirada para hablar y actuar virtuosamente, los beneficios serán insignificantes. Atada a todo por los estrechos lazos del autoaprendizaje, pasarás tu vida haciendo malabares con la virtud y el vicio. Los resultados de esto son el renacimiento en los 3 estados superiores, así como en los reinos inferiores, y girando entre ellos mientras permaneces dentro de los límites del samsara. Por lo tanto, no seas ciega a tu propia sabiduría. Sabiendo qué aceptar y qué rechazar, sostén la práctica de esta sabiduría duradera, el gran secreto de la mente. Yo respondí: principal entre las 3 kaya dakinis, Varahi, yogini, de la danza mágica de sabiduría. Te ruego con devoción irreversible, por favor, muéstrame el secreto de mi mente. Otorga tus bendiciones, noble dama, para que puedas ser como tú, en lugar de permanecer en el samsara en esta vida. La diosa habló. Emma Ho, escucha, pura y afortunada. Esta explicación de las instrucciones orales sobre el secreto de la mente. Primero, descansa tu cuerpo, palabra y mente. Los puntos claves del cuerpo son los 7 puntos de Vairocana. El punto clave del discurso es dejar de hablar, como las cuerdas de una vina que se rompen. No intentes hablar. Descansa tu voz y respira en sus propios lugares. El punto clave de la mente es descansar en un estado inigualable, claro y vacío. La naturaleza de la mente es vacío, el Dharmakaya libre de elaboración. Su aspecto claro es Sambhogakaya, autoluminosidad sin obstrucciones. Su radiación y reabsorción, las apariencias de lo que surja, es Nirmanakaya. La conciencia, inseparable de los 3 kayas, se perfecciona en la tierra. Para los de facultades más afiladas, quienes pueden entender las autoapariciones como conciencia, estas instrucciones orales esenciales son sumamente profundas. Los de las facultades intermedias, cuyas mentes dependen de los objetos, necesitan las instrucciones orales sobre la destrucción de la casa de la fijación dualista a través del discernimiento del samsara e iluminación con cuerpo, palabra y mente, y a través de la mente que surge, permanece, etc. Debes seguir mi consejo. Estas instrucciones orales profundas al corazón sin ser perezoso como un niño o permitirles disiparse. La visión del vacío no es más que esto. La conciencia de los 3 kayas es esto mismo. La gran sabiduría autoriginaria es esta. Incluso si buscas en todo el universo 3000 veces, no encontrarás un secreto mental superior, porque tu mente es en realidad el Buda perfeccionado. No busques en otro lugar a otro Buda. Luego desapareció como un arco iris en el cielo. Decidí esforzarme en la práctica hasta mi muerte, de acuerdo con el consejo de esta Dakini. Desde los 14 años hasta los 18, para lograr el Dharma, me comprometí en muchas austeridades físicas y verbales. Incluso no comí un bocado de comida durante casi un mes. No hice nada que no fuera Dharma. Desde que era joven había depositado mi confianza en el Lama, la triple gema y las deidades de la sabiduría. Así que no importa
qué sufrimiento insoportable ocurriese, lo consideré todo como el resultado de mi karma previamente acumulado. Sentí que si no podía lograr el sublime Dharma en mi vida actual, entonces estaría sin ningún medio para pagar la gran amabilidad de todos los seres sintientes en general y en particular de mis padres. Pensando de esa manera, con gran esfuerzo y desde la profundidad de mi corazón, abandoné mi tierra natal, que se había convertido en una tierra de caníbales, y fui impulsada por la fuerza de mis aspiraciones anteriores y fortuna kármica a la tierra oriental de Amdok Golok. Debido a mi bajo estatus y estado de pobreza, fui vilipendiada y maltratada por prácticamente todos. Entonces, aunque tenía la capacidad de revelar tesoros profundos de la tierra, termas, debido a que no tuve los compañeros apropiados, sostenedores del Dharma y similares, esto no sucedió. Cuando, atormentada por muchas circunstancias negativas, le ofrecí un ganachakra, ofrenda de Sok, al mandala de las dakinis del espacio de actividad y los invoqué con esta oración. Pobre de mí, oh dakinis de sabiduría, por favor, que no descanse vuestra compasión en la extensión de la paz. Mirad a esta desafortunada chica con bondad amorosa. Aunque he actuado de acuerdo con las instrucciones de las dakinis, es difícil para mí beneficiar a las enseñanzas y los seres. En estos tiempos degenerados, las personas son engañadas por puntos de vista equivocados y demonios. Y aquellos que practican de acuerdo con el Dharma son tan raros como las estrellas diurnas. Las personas consideran los alimentos que se han obtenido de daños, ofrendas religiosas y medios de vida equivocados como medicina. Ellos engañan astutamente a los demás pensando que esto no los afectará. Tomando comida dada con fe por los vivos, acumulando las deudas de los muertos e ignorando la ley del karma, tales personas participan en todo tipo de negatividad. Cuando aparecen signos tan obvios de estos tiempos degenerados, ¿cómo puede alguien como yo ayudar a poner fin al declive de la doctrina y los seres? Estas personas tercas, llenas de puntos de vista equivocados, muestran ira cuando se las trata con amabilidad. Dicen que las personas que actúan armoniosamente con el Dharma son tontas. Aunque, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, los apreciaba más que a mí misma y me puse una armadura de paciencia, miré lo bueno y malo con un solo sabor. Dijeron que era una mala persona, como un perro que no entiende el bien y el mal. Estos muchos juicios y críticas resultaron en que todos pensaran que yo carecía de cualidades nobles. Fui el blanco de tales abusos, calumnias y puntos de vista incorrectos. Me olvidé de beneficiar a otros. He sido la causa de la ruina de todos. Por lo tanto, pueda yo descartar mi cuerpo indigno y renacer como un hombre con la libertad de practicar el Dharma. Todavía me esforzaré por cumplir las aspiraciones del gurú y su consorte para beneficiar la doctrina y los seres, de acuerdo con las instrucciones de las dakinis. Por favor, escúchame ahora, tú que resides en la extensión de la sabiduría. Por la fuerza de mis intensos lamentos y gritos hacia ellos, las emanaciones del espacio surgieron como adornos de la extensión.
La gran madre de la extensión, la reina del espacio que ilumina todo, reveló estas palabras en los signos secretos de las dakinis que aparecen en el espacio. Ya. La luminosidad de la joya del cielo oriental disipa imparcialmente la oscuridad de los seres. ¿Cómo puede ser posible una visión de lo bueno o lo malo con respecto al cuerpo de un mensajero de las madres dakinis? Todo depende de tus discípulos y sus aspiraciones kármicas. No dejes que tu corazón se canse, esté triste o desanimado. Desde que tenías 8 y hasta los 14 años, debido a la fuerza de tus oraciones anteriores a Padmasambhava, pudiste beneficiar un poco a dioses y demonios. No hay razón para estar orgullosa, ya que este fue tu karma anterior. Desde los 15 hasta los 20 años experimentarás un sufrimiento insoportable. No te desanimes, será el final de este karma. Desde los 21 hasta los 28 años, debido a las condiciones corruptas que rodean a tus discípulos, tus conexiones negativas con las personas serán más que las positivas. No obstante, suplicando diligentemente a Padmasambhava y Yese Sogyal, sin dudarlo, te encontrarás con tus compañeros del tesoro, destinados y sostenedores del Dharma kármicos. A partir de entonces, gradualmente, tu capacidad de beneficiar la doctrina y los seres aumentará, y constantemente tus conexiones negativas disminuirán en comparación con las buenas. Una vez más, si las personas con quienes estás conectada son buenas o malas, ya que todavía son tus discípulos para domar, debes deshacerte de los gustos y disgustos, la alegría y la tristeza. Tu visión de la ecuanimidad debe ser firme. Para los emisarios de las madres dakinis, todo depende de conexiones auspiciosas. Es importante tener cuidado y actuar hábilmente. Si te conviertes en una reveladora de tesoros o no, depende de ti misma. Si no llevas a cabo las instrucciones de sabiduría de las dakinis, a pesar de que tienes el mandato de descubrir tesoros, esto podría estar obstruido por eventos negativos y podrías traer resultados no deseados sobre ti misma. Aunque tienes autorización del tesoro, otras circunstancias podrían dominarte. Podrías convertirte en la esposa de un jefe de familia enamorándote, perdiendo así tus objetivos espirituales, y luego tus actividades del tesoro estarían ocultas. Si te involucras en este tipo de conducta, será una pena. Mientras que si cumples con las peticiones de las dakinis, seguramente te beneficiarás a ti misma y a los demás. ¿Entiendes estas profecías, joven dama de familia noble? Yo, una manifestación del espacio, me disuelvo de nuevo en el espacio. Luego desapareció en el espacio como una luz. Desde los 19 años hasta los 28, mis experiencias de alegría y tristeza fluctuaron como ondas en el agua. La mitad de lo ocurrido fue por el bien del Dharma, el resto fue sufrimiento mundano. En particular, por orden de un lama, de quien había recibido iniciaciones, me casé y me esforcé en actividades mundanas, pero nunca pude hacer feliz a nadie. Molesta por estas situaciones, me desesperé del samsara. Una vez, cuando estaba considerando partir al reino de la montaña gloriosa, invisible, aparecieron 2 hermosas chicas de una tierra no humana.
adornadas con muchas joyas preciosas, hablaron dulcemente. Emma, escucha, amiga, ¿nos conoces a las dos? Somos dakinis de un reino puro oculto, con un consejo digno para ti. Señora, ¿es bueno que te vayas para la feliz ciudadela de las dakinis? En tiempos degenerados no están las mentes de los seres controladas por fuerzas demoníacas. No pelees con tu compañero. El daño a la rotura de Samaya te afectará. ¿No lo sabes? La dama llamada Pal será tu recordatorio para practicar la virtud. Para renunciar al apego o a la aversión a esa situación, ¿no es mejor dejar que las cosas sean? Cuando el dragón adorne su corona con uno nacido en el año de la serpiente de hierro, desde el sur, pronto recibirás la preciosa joya. ¿No es ese el logro del doble propósito? Ahora no es el momento para que vengas a nuestro lugar. A través del aliento del sublime nacido en el año del caballo, condiciones beneficiosas encajarán para este llamado Vajra. ¿Entiendes esto? Durante 3 años y 3 meses no veas a nadie. Si eres diligente en tu práctica, en la ocasión especial inconfundible de las dakinis en Saga Dawa, Él disipará tus obstáculos. ¿No lo sabes? Cualquier acción que hagas, si practicas perfectamente de acuerdo con las profecías de las dakinis, alcanzarás la bandera de los 2 linajes del tesoro. ¿No lo sabes? Vendremos y te daremos profecías futuras de vez en cuando. No las compartas con otros. Están selladas con el secreto. Ocúltalas en la extensión de tu corazón. Luego se disolvieron como arco iris en la extensión del cielo. Después de eso me enfermé un poco. Entonces una emanación real del gran revelador del tesoro, Karma Lingpa, Yidrel Choki Lodro Rinpoche, me pretendió, aunque conociendo mis circunstancias. Hizo hincapié en nuestras fuertes conexiones en el Dharma y el Samaya, pero debido al consejo de las dakinis no había forma de que yo pudiese aceptarlo. Alrededor de ese tiempo, un monje vestido como un pandita, diciendo que era Guru Rinpoche, se me acercó mientras estaba pastoreando animales. ¿Me conoces?, preguntó 3 veces. Yo respondí, sí, eres Guru Rinpoche, tienes la omnisciencia de los 3 tiempos, tu actividad es insondable y tus milagros no tienen impedimentos. Habiendo logrado el supremo Siddhi, eres el principal entre todos los Budas. Respetuosamente me inclino ante ti, Gurú sin igual. En el momento en que desaparecen las apariencias de esta vida, puedo yo y todos los que están conectados a mí inmediatamente despertar en la extensión original del Dharmadhatu, inseparable contigo, noble Gurú. Cuando dije eso, el monje respondió, soy un Nirmanakaya libre de causas y circunstancias, espontáneamente presente y surgido naturalmente en beneficio de los seres sintientes. Este monje no tiene otro propósito que ayudar a los seres sintientes. Logré el Vajrakaya, el cuerpo supremo que no tiene forma. Aunque los seres comunes están muy alejados de ver directamente a Padmasambhava, si invocan a Guru Rinpoche con el poder de las aspiraciones y la fe anteriores, esos devotos verán mi rostro, escucharán mi discurso y recibirán las bendiciones de mi mente de sabiduría en los 6 tiempos.
Como también estás dotada de karma afortunado, me has conocido. Pero porque has abandonado a tu consorte y albergado dudas hacia el mantra, me ves como un monje común. Si deseas aprovechar los tesoros que te pertenecen, cerca de aquí, en dirección al sol del sur, está un revelador de tesoros que no soy yo, aunque es inseparable de mí. De la familia Vajra, el nombre de este Bodhisattva es Rashmi. Si te unes con este héroe, luego, desde el sur y hacia el sur, los dos linajes del tesoro predichos florecerán. Si la serpiente de hierro negra llega al vientre del dragón, desde todas las direcciones, una bandada de pájaros dorados se reunirá como nubes. Si del cuervo negro no llueve veneno, durante 60 años se evitarán las guerras bárbaras. Por un tiempo, el sol de la dicha y la alegría amanecerán para el Tíbet. Es crucial tener mucho cuidado con los puntos clave de las guías proféticas de tus propios tesoros, como tiempo, signos, interdependencias y el resto. Él dijo eso, y debido a eso mis apariencias se transformaron y llegué entre las filas de una asamblea de dakinis de sabiduría. De la vina de su discurso melodioso como el pájaro, Kalapinga, recibí el pergamino intermedio de las dakinis de mis profundos tesoros del Dharma. Inmediatamente después, Bhima Rashmi me aceptó como su discípula y desde la puerta occidental de la segunda gran montaña nevada llamada Machen Pomra, en el lugar sagrado cercano de las 7 damas iracundas, revelé el tesoro profundo del tesoro secreto de la realidad. Además, en los lugares para lograr deseos, la estupa de Atsoka, la luminosa montaña de hierro, el lugar sagrado de Donsong, el pico del acantilado de Garuda, la montaña de Loto, la fortaleza de los monos, etc., los lugares sagrados mayores y menores, descubrí algunos tesoros que eran intangibles y otros que eran materiales. Cada uno de estos tesoros incluía predicciones oportunas. Sin embargo, debido a la corrupción entre mis discípulos, las conexiones auspiciosas se oscurecieron. Sin embargo, enseñanzas profundas, oportunas y auspiciosas son similares a la aparición de una fuente que no puede ser bloqueada por la tierra. Aunque la negatividad giraba como el viento, no tenía miedo y gradualmente me encontré con los afortunados que sostendrían mi linaje. Me volví capaz de abandonar hábilmente las actividades de las 8 preocupaciones mundanas. Desde los 29 hasta los 32 años, basada en circunstancias temporales y la maduración del karma anterior, mi compañero me descartó como a un perro no deseado. Movida por mi condición de enfermedad intensa e insoportable, el Señor del Refugio, protector en la corona de mi cabeza, Pema Lodrel, me aceptó y me otorgó su tesoro del Dharma, de iniciaciones y enseñanzas, que desarraigaron la oscura ignorancia de mi mente. Luego abrió el tesoro secreto de las 100 puertas del conocimiento de la sabiduría, y mi mente se enriqueció con la riqueza del estudio y la contemplación. En particular, desperté directamente en el significado interno de la sabiduría y alcancé el camino de la unión de la liberación del Mahamudra. Por el poder de esto, externamente, mi fama entre los discípulos creció.
e internamente los nudos de mis canales centrales y de la garganta se liberaron por completo. Secretamente realicé la sabiduría no conceptual y difundí cada vez más la doctrina de las profundas enseñanzas del tesoro, escribiéndolas y propagándolas. Lograr el bienestar de los domesticados ocurrió sin esfuerzo. Conjunto de deidades, dakinis, dharmapalas y los guardianes del tesoro me acompañaron como mi sombra, asegurando circunstancias positivas. Su manera de darme profecías y consejos se muestra en otros textos. Una vez, después de haber sido aconsejada por el héroe que beneficia a los seres, Drime Oser, cuando me quedaba cerca del peñasco blanco, 4 hembras no humanas con los rostros de un tigre, león, oso y loro vinieron. Con una sola voz proclamaron melodiosamente: Ha Ya Hi. Escucha, poderosa yogini. De la fortaleza de las dakinis, llamada Tidro, la dama de la sabiduría que todo lo ve, Yese Sogyal, ha enviado un mensaje sublime para ti. En el lugar supremo, la fortaleza de Roca Vajra, en una asamblea de Vajra Dakinis, las profundas enseñanzas llamadas la reunión de la mente de la sabiduría y la esencia del corazón de las Dakinis aparecerá como tu fortuna inmutable, en el tiempo y las circunstancias propicias. Ese tiempo será el año del caballo, y luego es seguro que los guardianes distantes te presentarán tus tesoros. Debido a la profundidad de estos tesoros, puede surgir una gran discordia, así que debes ser extremadamente cuidadosa con eso. A través del rugido de la tierra es posible que el resplandor luminoso del mandala, del radiante sol, disminuya, como cuando nubes oscuras de lluvia son convocadas. En ese momento, sé sabia. Personas influenciadas por demonios te invitarán con palabras agradables y podrían ocurrir varios obstáculos no deseados. Si sigues al llamado Ma, ¿quién sabe cuál podría ser el resultado? En el momento futuro apropiado, las dakinis te traerán profecías claras que expliquen esto. ¿Entendiste, querida amiga? Cuando respondí preguntando ¿quién eres?, no pude terminar mi pregunta, pues me desperté debido a otras causas y la visión desapareció por sí sola. Sin embargo, según las profecías de las dakinis, revelé los tesoros profundos, claramente los transcribí y los distribuí a muchos. Durante este tiempo, un hombre oscuro con una chupa blanca, quien dijo que era el rey de Gojo, llegó. En voz alta y aterradora dijo: «Tú, extraña dama, ¿por qué viniste a este lugar? ¿Y de dónde eres? No te quedes aquí o tendremos una pelea». Así gruñó, apretando sus labios. Yo respondí: «Tú, desafortunado, nunca he visto a una persona tan extraña como tú. El Valle de Tron es un pasaje para todos los tibetanos y chinos. No sabía que te pertenecía solo a ti. Cualquiera que sea el caso, no tengo hogar ni padres, y sola deambulo por donde quiera. No aprecio ni mi cuerpo ni mis pertenencias, pero los ofrezco como festín a dioses y demonios de percepciones kármicas confusas. Golpeo con fuerza el orgullo del ego, de todas las formas y seres sin forma. Reconozco todo lo que surge y aparece como la manifestación mágica de la mente.
Mantengo las instrucciones para destruir el agarre a percepciones engañadas y autoaprendizaje. Debido al azar, has aparecido delante de mí. Sin embargo, libre de beneficios o daños, todo es la manifestación del Dharmakaya, dentro de la extensión de la intención de la sabiduría de la Gran Madre no nacida, liberada primordialmente. P. Habiendo respondido así, me relajé momentáneamente dentro de una conciencia grande y vacía, libre de limitaciones, el espacio de pureza y uniformidad. Y, como un sueño, esa apariencia confusa se desvaneció en el espacio básico. Debido a los efectos negativos de mi mérito inadecuado, cuando tenía 33 años y después el Señor del Refugio, la joya de mi corazón que todo lo sabe, Pema Lodrel, partió hacia el reino de las Dakinis. Sin mi protector, me quedé sin hogar y compañero. Incluso fui desterrada a una tierra lejana y me convertí en alguien como una espina, irritando los ojos de todos. El hijo del corazón del Señor del Refugio, mi hermano Bajra, Nasok Randrol, me consoló diciendo: «Tú, la consorte suprema de Su Alteza, no debes exiliarte a un lugar lejano». Luego me ató con nuestros compromisos sagrados del Dharma. Por eso me quedé en el lugar sagrado del monasterio de Sera por varios años. Sostuve, protegí y difundí las profundas enseñanzas tanto del gran revelador del tesoro como de su hijo, Duyon Lingpa y Drime Oser, según el mandato del Señor del Refugio. Propagué los tesoros profundos a todos, tanto cerca como lejos. En particular, confié la herencia de los 2 tesoros a esos afortunados como el jefe titular del Dharma, Prajna Rasmi. Además, innumerables otros seres afortunados mantuvieron las preciosas enseñanzas practicando en retiro. Al difundir el doble propósito, mantuve las enseñanzas de los 2 tesoros y, cuando la reencarnación del Señor del Refugio, Gurú, fue entronizado, el sufrimiento de mi corazón disminuyó un poco. Además, por su amabilidad, mi Señor del Refugio, la joya que cumple los deseos, en realidad había tenido consideración hacia un perro miserable como yo, como un león con una melena turquesa, y cuando reflexioné sobre eso, la tristeza en mi mente nunca más se fue. Cuando surgió el sol iluminador, me acordé del kaya del Señor del Refugio, la joya que cumple los deseos. Cuando su luz disipó la oscuridad en todas las direcciones, pensé en su calidad ilustrada de compasión imparcial. Desde la extensión superior del cielo, cuando el sol se puso detrás de las montañas occidentales, recordé cómo mi Maestro mismo vino a guiarnos a todos y ahora había pasado más allá del sufrimiento. Cuando vi la vasta extensión del cielo, recordé la apariencia de su surgimiento natural, Rupakaya, presente espontáneamente, apareciendo de la extensión del Dharmakaya puro, el terreno del espacio básico. En todos los símbolos y signos y en todo lo que vi y apareció, recordé al Señor del Refugio, la joya que cumple los deseos. Cualquier lugar solitario o monasterio en el que me quedé, extrañaba a mi gurú. Cuando reflexioné sobre mi práctica y las instrucciones orales, extrañaba a mi gurú. Cuando me reuní con mis nobles hermanos y hermanas del Dharma, anhelaba a mi gurú. No importa lo que sentí, me acordé de mi gurú. Solo pensé en mi guía y maestro, Pema Lodrel,
extrañándolo mucho, lloré sin cesar todo el tiempo. Debido a la tristeza tan intensa, mi pensamiento se confundió. Aunque lo había acompañado por tanto tiempo, se sintió como un instante. Había recibido tantas iniciaciones y enseñanzas, pero ahora parecía que tuvieron lugar en un segundo. Cuando pensé en cómo sucedió todo de esta manera, me rompió el corazón. Cuando vi su cara, la fe y la devoción surgieron de la profundidad de mi ser. Simplemente escuchar su voz me trajo al camino de la madurez y la liberación. La intención iluminada de su mente de sabiduría abrió las 100 puertas del tesoro secreto. De él, una lluvia de enseñanzas del Dharma llovió, de acuerdo con las disposiciones mentales y las capacidades de los seres, liberándolos de los estrechos pasillos del samsara. Habiendo alcanzado el nivel supremo de exaltación constante sin igual, él fue el guía que liberó a los seres en la extensión primordial. Su amabilidad era insondable y no tenía forma de pagarle. Reflexionando sobre las implicaciones de eso, se agitó mi mente afligida aún más y caí en lamentos pensando en mi sublime gurú. Sin embargo, para pagar su amabilidad, descarté ese pensamiento egoísta basado en mis propias emociones. Expliqué y difundí los tesoros profundos a los discípulos afortunados. Actué en armonía con el Dharma, con todas mis acciones de cuerpo, palabra y mente. Como un rinoceronte, mantuve mi práctica en soledad. Aunque tenía la autoridad para revelar mis propios tesoros, me sentí indigna de la actividad del tesoro. Si la hija mantiene el linaje del padre, eso es suficiente, pensé. Se dice que la ubicación de mis propios tesoros profundos son los 3 lugares del cuerpo iluminado, los 3 lugares de la mente iluminada, los 3 lugares de la fortaleza del peñasco blanco y 2 lugares sagrados escondidos. En cuanto a las enseñanzas profundas, están los ciclos de tronco, rama, flor y fruto, y los tesoros inmutables de la mente iluminada como la tierra. Mis tesoros complementarios de actividad ilustrada son inconcebibles. En cuanto a mis compañeros del tesoro, son los 2 supremos y los 3 excelentes, los 5 grandes bodhisattvas pertenecientes a las 5 familias. En cuanto a mis titulares del Dharma, hay 4 hijos del corazón, 8 supremos, seguido de 25 y luego un 100 más. Lograrán el resultado de las 2 etapas en una vida. El tiempo, las indicaciones y las circunstancias auspiciosas de revelar mis tesoros del Dharma están indicados por las dakinis. En los capítulos de mis inventarios del tesoro, las guías proféticas internas, los inventarios suplementarios, los apéndices, etc. Predijeron que mi trabajo de beneficiar a los discípulos se extendería en 5 lugares, especialmente en el este y en el sur. En resumen, he puesto esta breve colección de palabras esenciales sobre mis tesoros en la escritura en forma de autobiografía, como algo de gran significado expresado con pocas palabras, y eso cumpliría los deseos de dignos discípulos. ¿Cómo podría alguien como yo, de nacimiento inferior ordinario, tener cualidades secretas de excelente discurso?
En cualquier caso, a través de la compasión de los maestros del linaje y la maduración final de los resultados de las dos acumulaciones, durante muchas vidas logré un nacimiento dotado del Dharma y que complacía a los seres nobles. El poseedor de tesoros profundos, Pema Limpa, me sostuvo con su compasión y, por su atribución de las enseñanzas de maduración y liberación, mi karma anterior despertó junto con la autoridad para revelar algunos tesoros profundos menores. A partir de entonces, tuve la capacidad de siddhis innegables para revelar tesoros profundos en varias vidas futuras. Aunque no tenía intención de mantener un séquito de discípulos por mis aspiraciones anteriores, los cuidé con medios hábiles. Al carecer de cualidades secretas significativas, este relato es simplemente una versión resumida de cómo he vivido. No lo he escrito por el estatus o por las 8 preocupaciones mundanas. Para no romper mi promesa a los afortunados discípulos, he escrito algunas cosas sin importancia. A través de esta virtud, que los pies de loto de los titulares del Dharma permanezcan firmes, que se perfeccionen las conexiones auspiciosas externas e internas y aumente el mérito, que todo el declive del Dharma en todo el universo y entre los habitantes sean disipados, que los malos tiempos de guerra y hambruna sean pacificados, que las profundas enseñanzas del tesoro se extiendan en las 10 direcciones y las actividades iluminadas de quienes las defienden aumenten, que el poder y riqueza de los patrocinadores se extiendan y aumenten, y que los seres sintientes alcancen la felicidad y practiquen el completo Dharma. Que todos los seres sean liberados en el palacio ligero del loto de Gayap, la isla de Chamara, que sean recibidos por los Vidyadharas, Dakas y Dakinis, cantando el Guru Siddhi Mantra, que puedan renacer en la tierra de las Dakinis, o Dhyana indivisible de Pema Drodul Lingpa, y que maestro y discípulo despierten inseparables en el objetivo de su sabiduría iluminada. Por lo tanto, esta es la historia de las experiencias de una mendiga. Si bien es difícil decir el nombre del omnisciente Señor del Refugio, lo digo aquí con un propósito. Mis 2 hermanos Vajra, monjes sublimes del Sakyamuni, con mentes libres de conceptos, los yogis como el cielo, Donli y Ranjung, que fueron discípulos reales del gran poseedor de la conciencia y el señor de las realizaciones, Gelek Palsang, ambos me pidieron seriamente durante mucho tiempo que escribiera esto, ofreciéndome katas y plata. Mi propio discípulo, el vagabundo Serap Oser, que me apoyó para los 3 linajes del tesoro, se quedó solo en ermitas aisladas y propagó las profundas enseñanzas como pudo. En particular, ofreció su cuerpo, palabra y mente al Lama, y habiendo abandonado la actividad no virtuosa, siempre se dedicó a la práctica. También me pidió persistentemente que escribiera esto. Además, muchos estudiantes fieles como Rizang, Gyurme Trinle y otros también me lo pidieron seriamente. Para no ignorar sus profundas solicitudes, la más humilde de todos los estudiantes del Señor Omnisciente, yo, Kunsang Dekyung Choni Wangmo, escribí esto en el año de la serpiente de la tierra, 1929, en el 9º mes del excelente 16º día desde el lugar de retiro aislado en el monasterio de Sera. Mi asistente, el monje Sultrim Dorje, suministró los materiales de escritura.
que esto se extienda por todas las direcciones y tiempos y que todo sea auspicioso, que la virtud prevalezca en los 3 tiempos. Sarva Mangalam. Notas aclaratorias. A los 15 años, Sera Candro hizo un audaz escape nocturno de su casa familiar en Lhasa para unirse al campamento itinerante de Drime Oser y su séquito en Golok. Sin entender ni hablar el dialecto de Golok y sin haber tenido ningún tipo de dificultad física en su vida aristocrática, fue arrojada a la situación intensamente difícil de tratar de adaptarse a un estilo de vida nómada áspero entre las personas que la vieron con una mezcla de sospecha, celos e indiferencia. Su determinación de practicar el Dharma puramente y su fe en Drime Oser finalmente la llevaron a obtener una tenue aceptación entre su séquito mientras viajaban hacia el este hasta la región de pastos de las tierras altas de Amdo. Golok, que se encuentra a lo largo de la frontera entre las 2 provincias chinas actuales de Sichuan y Qinghai. Fue en estas áreas donde Sera Candro pasó el resto de su vida. Hay muchas categorías de tesoros dentro del alcance de las actividades de la tradición del tesoro tibetano. Los tesoros de la tierra suelen ser objetos materiales, estatuas preciosas, jarrones y otros implementos rituales. Sera Candro informó haber descubierto tales artículos en momentos posteriores de su vida, pero también relató esconderlos por temor a que se dudara de su autenticidad como tesoros. Después de su llegada a Golok, Sera Candro se encontró totalmente dependiente de los demás para alimentarse y refugiarse. Se vio obligada a trabajar como sirvienta en un hogar cercano a la residencia de Drime Oser para sobrevivir. No pudo darse cuenta de su capacidad para ser un revelador de tesoros en este momento porque aún no se había conectado adecuadamente con las personas que estaban destinadas a ser los apoyos de esta actividad. Sin embargo, todavía se involucró asiduamente en la práctica del Dharma e informó que terminó 100.000 postraciones en 17 días. El deseo de Sera Candro de asumir un renacimiento masculino refleja la cultura patriarcal de Golok, así como las realidades prácticas que dificultaron el apoyo de las mujeres en la búsqueda de objetivos espirituales. Cuando tenía 18 años, Sera Candro recibió la transmisión de un lama llamado Kandong Bompo Gongwang, que le ordenó que entablara una relación con Gyaltse, el hijo del gran revelador de tesoros Ngarak Tertong. Desafortunadamente, aunque Sera Candro había reconocido signos de que estaba destinada a ser la consorte del propio Ngarak Tertong, se le impidió hacer esto debido a las maquinaciones de la esposa de Ngarak Tertong, una mujer llamada Yaksa. Sin embargo, Sera Candro entabló una relación con su hijo Gyaltse, principalmente debido a la orden de Bompo Gongwang de que ella ayudara a preservar las revelaciones del tesoro de Ngarak Tertong. Yaksa mantuvo una actitud de aversión y acritud contra Sera Candro a lo largo de los años que vivió con su hijo Gyaltse. Sera Candro también tuvo una relación tumultuosa con Gyaltse, quien no reconoció sus actividades como reveladora de tesoros. Su larga autobiografía detalla numerosas peleas entre ellos a pesar de sus esfuerzos por complacerlo. Un poderoso y prominente lama de Golok por derecho propio, el hijo de Ngarak Tertong, Gyaltse,
tuvo una relación de Dharma con Drime Oser y era muy consciente de la conexión de Serakandro con él. Sin embargo, él nunca reconoció formalmente sus cualidades especiales como reveladora del tesoro, ni le otorgó la posición y el respeto que más tarde adquirió. El dragón es una referencia a Serakandro, quien nació en el año del dragón, mientras que Drime Oser nació en el año de la serpiente. En su larga autobiografía, Serakandro escribe con gran detalle sobre los años de lucha y miseria que pasó viviendo con Gara Gyaltse. Después de tener una hija, Yanchen Drongma, con Gyaltse, más tarde dio a luz a un niño muerto, una tragedia que atrajo las críticas de sus detractores entre el séquito de Gyaltse. De hecho, fue expulsada de su comunidad en más de una ocasión antes de que Gara Gyaltse finalmente la enviara con Drime Oser cuando tenía 30 años, a pesar de haber acordado muchos años antes que ella debería ir a vivir allí. Serakandro dio a luz a otro hijo, Ritsin Gyurme Dorje, y viajó con sus 2 hijos entre los campamentos nómadas de Gara Gyaltse y Drime Oser numerosas veces antes de irse a vivir con Drime Oser permanentemente. Serakandro sufrió gran parte de su vida de artritis o gota. Esta condición empeoró considerablemente a los 20 años y cuando llegó a su partida final para el campamento de Drime Oser no podía caminar y tuvo que ser atada a su caballo. Al llegar al campamento de Drime Oser estaba casi muerta. Sus ceremonias de curación y su práctica juntas la revivieron y evitaron este obstáculo para su vida. En su larga autobiografía también relata otro momento de enfermedad intensa cuando, con gran pena por su débil salud, Drime Oser lloró una lágrima que cayó en su oído y viajó a su corazón, reviviéndola.